Hola, estimados amigos, muy buenas tardes en este caso, porque es por la tarde, estamos a martes, y buenos días para los que los veáis de día, y buenas noches para los que los veáis de noche. Estamos en un sitio singular, emblemático, una vez más, como es el Museo Histórico Municipal de nuestra ciudad, que también dirige, coordina, estructura, dinamiza, cuida y estudia su director, nuestro amigo ya, porque digo porque amigo, porque este es el cuarto vídeo que hacemos con él, don Antonio Fernández Ugarde. Buenísimas tardes. Muy buenas tardes. Muy agradecido nuevamente por la charla y por la conversación que vamos a tener en el día de hoy. Es un placer. Vale. Están viendo ustedes aquí una de las figuras más representativas que tenemos, digo tenemos porque somos esencia, ¿no? Porque Es de todos nosotros. es de todo, ¿no? Que es la masonería, que hay 4 en el mundo, como ustedes ya bien saben y conocen. Bueno, ¿y qué nos ha traído hoy aquí al museo? Pues nos ha traído... Porque hace tiempo llevo yo pensando, digo, hay que ver que en Écija, y se lo comentó Antonio alguna otra vez, el tema de las excavaciones arqueológicas, de todo lo que está saliendo. De hecho, una referencia importante de las situaciones de nuestra historia es parte de lo que hay en este museo. Es el tema de los arqueólogos, la arqueología, porque claro, todas estas piezas, todos estos documentos, todos estos esqueletos, todos estos hallazgos y restos arqueológicos, si no fueran por los arqueólogos, pues no tendrían la dimensión y la puesta en valor que en el siglo XX y XXI están teniendo. Y lógicamente aquí en Écija, pues prácticamente desde el principio de los 80, mediados de los 80, es cuando empezó a verse arqueólogos por aquí, ¿no? Y de hecho, hoy día, después del transcurrir de los años, pues tenemos incluso arqueólogos ecijanos, que no sé si ejercen en Écija, pero que sí están por ahí fuera. Arqueólogos, me refiero a arqueólogos y arqueólogas, y muy bien. Entonces me surgía una pregunta, digo, esto de la arqueología, digo, un día tengo que charlar con el amigo Antonio, porque ese es arqueólogo, como ustedes bien ya saben, además de investigador, escritor, en fin, muchas más cosas, ¿no? De lo que es la arqueología. Claro, todo el mundo, yo hace muchos años, antes de esto, claro, la saga Indiana Jones del cine, como tú sabes, ve uno a Indiana Jones con el sombrero, el látigo, dando clases en la universidad, y después va por ahí y digo, bueno, esto no es un arqueólogo. Pues pero, no, la verdad, ¿no? Aunque a todos nos siempre nos divierte, pero no es obviamente el modelo de un arqueólogo. Antes de que nos explique, Antonio, qué es la arqueología, nos dé una charla aquí de esas que tú sabes hacer, y que además lo hace tan excelentemente bien que nos enteramos todos, cosa que es difícil, porque yo siempre digo que ser profesor, o ser maestro, o ser enseñante, o ser educador, y darle y transmitirle a una clase de 20 o 30 alumnos y que todos se entiendan es complicado. Pero que ya te entiendan 2, 3 o 4 o 5 mil personas, ya eso es, en fin. Y la verdad que el último vídeo que hicimos del libro del repartimiento, la verdad que lo explicaste también que todos nos hemos quedado perfectamente enterados de lo que es el libro del repartimiento. Pero antes de que nos explique de lleno, y yo las dudas que vayan surgiendo, como es habitual en estas videoconversaciones, te las vaya planteando. Claro, yo entiendo que hace muchos años, a lo mejor en Egipto, pues, o en algunos otros países, tal, pues la arqueología estuviera más o menos ahí en primera línea. Pero en España se ha empezado a hablar de arqueología, vamos, yo creo que coincidiendo a lo mejor en los años 60, o 70, o 80 aquí. Y como que a un chaval de aquella fecha joven, porque tú eras joven cuando, en una profesión, una carrera universitaria, que no sé si en aquella fecha sería carrera universitaria, porque la informática, como tú sabes, no empezó como tal carrera universitaria y hoy sí lo es. ¿Cómo te da a ti, antes de entrar de lleno en el tema
que eso no, en los vídeos que hemos tenido nunca te lo he nunca lo he puesto encima de la mesa. Porque yo entiendo que un chaval dice, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser... pero yo quiero ser arqueólogo. ¿Dónde te inspiras tú? Tú veías muchas películas. ¿Cómo te da a ti por ser arqueólogo? Y después entramos, Antonio. Pues curioso, a mí me dicen en casa que yo desde que empecé a hablar decía que yo quería, no sabía muy bien lo que era ser arqueólogo, pero quería investigar cosas antiguas y encontrar castillos, túneles o dólmenes, pero de los 4 años, 5 años. Antes de saber de tener muy claro qué era eso de arqueología, pero yo sabía, supongo que era una pasión así un poco romántica, por encontrar cosas escondidas y demás. Pero vamos, en mi casa siempre bromean con que en un viaje a Galicia, que yo tenía 5 años, vi un cartel que ponía Castro y obligué a mi padre a desviarse del camino para ver un castro, que decía, pero este niño, ¿cómo puede saber lo que es un castro? Yo leía mucho, me gustaba y me sigue gustando leer. Y en mi caso, pues eso, es literalmente una vocación, ¿no? Porque es datada desde los 4 años, o sea que está 4 años ya tenía tú está muy claro. Sí, ya estaba Indiana Jones funcionando. No, digo, es que vio las películas. Indiana Jones llegó cuando yo estaba en la universidad, me parece. Porque a lo mejor estoy diciendo un disparate, Antonio, pero a lo mejor Indiana Jones ha ilusionado a algún niño a estudiar arqueología. Posiblemente. Seguramente. Y aparte que a los arqueólogos nos gusta, digamos, jugar con la idea, pero obviamente espero que en las facultades descubran que ser arqueólogo no es ser un buscador de tesoros, que es lo que es Indiana Jones, aparte de las aventuras, etc. O sea, con 4 añitos ya sí, tenía tú ese espíritu. Tengo claro eso y además tengo la suerte de poder vivir de mi vocación. Así que es verdad que en ese sentido reconozco que soy muy afortunado. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Antonio, pues desarróllanos qué es la arqueología, porque yo porque claro, yo digo, y ahora tú cuando empiezas la arqueología, antropología e historia, eso está todo muy casado, me parece a mí. Desarróllanos cómo se estudia, cuántos años son, si tienes ramas, en fin, empieza usted a darnos la conferencia. Lo primero, aunque a riesgo de parecer pedante, vamos a decir que arqueología viene de 2 palabras griegas, que son arjaios, que significa antiguo, y logos, que significa discurso o por extensión la ciencia. O sea, que digamos es la ciencia de las cosas antiguas. Eso es lo que significa en su etimología griega. Pero si tenemos que dar una definición sencilla y contemporánea, digamos que es una ciencia histórica que intenta reconstruir la evolución de las sociedades antiguas a través de los restos arqueológicos principalmente. No solo, porque también en la época histórica, ahora veremos que hay arqueología prehistórica y arqueología histórica, pues cuando hay documentos se utilizan los documentos si es posible, pero la base de la arqueología, que es una rama de la carrera de historia, es que su materia, su fuente de conocimiento son objetos y no prioritariamente, aunque siempre que los hay se utilizan obviamente, pero no prioritariamente los textos o ese tipo de documentos que son los que forman parte de la historia en su amplia extensión. ¿Qué sucede? Que en el caso de Écija, la historia comenzó en el primer milenio antes de Cristo, pero de hecho en este museo la inscripción más antigua que tenemos tiene poco más de 2000 años, pero el ser humano o los homínidos evolucionaron desde hace más de 2 millones de años, y en Europa casi seguramente desde hace 1 millón de años. Y si estamos hablando que hasta el año 700 a.C., más o menos, no empezamos a tener textos en Andalucía, tenemos que entender que tenemos cientos de miles de años en los que si queremos saber qué ha sucedido con esos grupos de homínidos, de antepasados de los seres humanos o con los seres humanos, tenemos que recurrir a encontrar los sitios donde vivían, donde cazaban, donde recolectaban, donde tiraban su basura, que es una fuente fundamental de información de un arqueólogo, la basura antigua, obviamente, y donde enterraban a sus muertos y los enterraban. Así que, y obviamente, hasta que no empezamos a tener inscripciones de la época fenicia aquí en la península ibérica, y ni siquiera tenemos ninguna en el Museo de Écija, si queremos saber lo que sucede, pues no podemos recurrir a otra cosa. A partir de la época romana tenemos inscripciones, a partir de la época medieval tenemos textos, manuscritos, como el libro del repartimiento del que hablamos el otro día, pero estamos hablando, aunque parezca, yo siempre que lo cuento la gente se ríe un poco, pero eso es poco tiempo, o sea, estamos hablando de 2000 años, en el caso de este museo, 2500.
Claro, recuerdo que los homínidos de Europa pues llevan más de 1 millón de años y en África más de 2. Así que la rama más antigua de la prehistoria, que es la parte de la arqueología que se refiere a las sociedades anteriores a la escritura, no pueden recurrir a otro documento que no sean los materiales. A partir de que existe la escritura, pues tenemos esa posibilidad complementaria, ¿no? Pero lo interesante de la arqueología es que, aunque ninguna ciencia es puramente objetiva, porque cada investigador tiene sus criterios y sus ideas previas, pero recurre a unos materiales que en sí son objetivos. Uno puede seleccionar los que le interesen. La historia recurre a materiales que nos han seleccionado las clases que escribían y a las que estaban destinados los documentos, porque en la Edad Media o en la época romana no leía a todo el mundo. Y si hablamos de la Edad Media, pues lo que tenemos son esencialmente documentos de la corte, de la administración real o de la administración eclesiástica, que están hechos, o fuentes históricas que ensalzan las proezas de los reyes o de los obispos y que obviamente son, digamos, tendenciosas, o para decirlo de alguna forma, no son objetivas. Claro, si yo encuentro un asentamiento de la época que sea y puedo detectar cómo son sus casas, cómo son sus utensilios, qué materiales utilizaban para sobrevivir, qué alimentos tenían, o cómo eran ellos físicamente y qué enfermedades tenían, estamos hablando de materiales que son puramente objetivos, restos directamente originados por la presencia y por la actividad de los humanos. Entonces, insisto, cuando hay documentos escritos, si estamos hablando de arqueología medieval o arqueología romana, pues siempre se utilizan, pero cuando se puede. Pero la arqueología, en esencia, es una ciencia que utiliza para su estudio los objetos materiales que nos han llegado de las sociedades antiguas o prehistóricas. Entonces, por lo que me estás explicando, Antonio, tiene que ser, entre comillas entiendo, una carrera universitaria complicada y difícil, porque es que, claro, abarca desde los tiempos infinitos, ¿no? O sea, porque lo que me estás diciendo de millones de años, ¿no? Claro, unos especiales. O sea, hasta la actualidad, porque también he oído yo hablar últimamente, y corrígeme si estoy confundido, de arqueología submarina, de arqueología industrial, y claro, yo digo, arqueología submarina, arqueología industrial, ¿qué tiene que ver con los miles y miles de millones de años de la... Claro, es la parte más... O sea, que es una carrera complicada, es ¿no? la parte Entonces, más... ¿de cuántos años es la carrera? Que no... Bueno, en mi época eran 5 años, más luego el doctorado y demás, que eran 2 años, la tesis y demás. En la época actual son 4 años más el máster y demás. Y en 4 años pero obviamente uno no sale, pero igual, tengo que decir, no sale preparado para ser arqueólogo, igual que un médico no sale preparado para ejercer la medicina de sus 6 años de carrera. Luego tiene que hacer una residencia en un hospital y demás. Y obviamente tender a especializarse cuando se requiera, porque los arqueólogos, además, abundando en lo que dices, me parece muy interesante. Yo lo digo siempre, a mí me parece que es interesante. Alguno puede decir, bueno, tú sabes un poco de muchas cosas, pero no sabes mucho de nada. Pero es que los arqueólogos, aparte de nuestra especialidad, nuestra materia de trabajo arqueológica, tenemos que saber algo de dibujo, algo de fotografía, tenemos que saber algo de las ciencias que nos ayudan. Nosotros no somos biólogos, ni somos químicos, ni somos geólogos, pero tenemos que saber qué necesitamos pedirle a un especialista cuando estudiamos un resto de una planta o de un animal, o cuando queremos intentar entender un estrato arqueológico, etcétera. Así que, en fin, es una carrera que aparte tiene una cosa que a mí me parece que es la más interesante, que es que combina de una forma que ni pocas carreras o pocas profesiones pueden permitirse, el trabajo de campo que llamamos los arqueólogos con el trabajo que llamaban antiguamente de gabinete. Quiero decir, no se entiende un arqueólogo que no salga al campo y no se entiende un arqueólogo que no pase en la biblioteca o en un laboratorio documentándose, analizando los materiales que ha encontrado en el campo. Entonces, esa combinación de estancias en excavaciones arqueológicas y estancias en biblioteca y demás, creo que es una de las cosas que a mí me gustan de esta profesión. No es como otras carreras que tienen un medio mucho más circunscrito, seguramente, ¿no? Yo es que me da curioso porque tú, otras carreras, por ejemplo, tú vas a medicina, terminas medicina, te pones tu bata, te vas a un consultorio, te vas a un hospital, terminas un informático,
te va a dar, termina investigador, te va a un laboratorio, pero vuestra profesión o vocación, yo más la definiría de vocación, como hay otras muchas, es que después cuando os veo trabajar, y os he visto trabajar, porque claro, es mucho de estudiar, en la teoría, mucho de estudiar, después termináis y después se ponéis las botas de goma, se ponéis el mono de trabajo, se ponéis la gorrilla, la herramienta esta, el martillito, el palaustre, el paletín, que es la herramienta básica del arqueólogo. Llueva, haga frío, haga calor, y ahí se tiráis horas y horas y horas y días y días y días y días. Sí, para eso y yo digo, esta profesión, esto tiene que gustar mucho, porque claro, dice uno, bueno, yo he estudiado 5 años, o 4 años, o 6 años, y ahora en vez de estar en un despacho a gusto, o estar con mi bata y tal, o estar estoy aquí, eso. Desde luego, si te gusta estar en un despacho calentito o fresquito, si te gusta estar en un despacho calentito o fresquito, no te metas a arqueólogo, está claro. Porque está claro que lo que acaba de decir, un arqueólogo se chupa los 40 grados que haya en verano, que es cuando tradicionalmente han excavado los arqueólogos, porque excavaban originalmente con la universidad y originalmente en las vacaciones. Cuando yo estudiaba no existía todavía la arqueología, empezó cuando yo estaba terminando mi carrera, hacia el año 87 o así, 86-87, cuando en España recibieron las competencias de patrimonio histórico las comunidades autónomas, y empezó a gestarse la arqueología profesional, digamos, el seguimiento, la vigilancia de las intervenciones de construcción urbanas o de carreteras, porque hasta entonces estaba un poco a la buena de Dios, de una forma muy primitiva, como casi todo en España antes de la Pero en el resto del mundo sí existía, o sea, en Egipto existían arqueólogos, ¿no? En Egipto existían arqueólogos, pero digo claro, yo, pregunto. Sí, porque claro, ha sido un destino de los arqueólogos, de los centros de investigación, la zona maya, de todo el mundo. Maya, pero si no nos vamos fuera de Europa, pues obviamente en Inglaterra existía la arqueología urbana cuando en España todavía no existía. Entonces, cuando se construyó el edificio en Londres, que es una ciudad romana, entre otras cosas, se intentaba documentar los restos que hubiera abajo. En España eso no pasó de una forma sistemática hasta el año 86. O sea que 87. Coincidiendo con los primeros arqueólogos que este servidor de Dios, de todos ustedes y tuyo, vio aquí, fue en toda España, ¿no? Fue nada más que, o sea, fue en toda España. Grosso modo. Hubo una explosión de arqueólogos, digamos. Grosso modo, ¿qué decir? Antes no había arqueólogos, sí, estaban los de las universidades, pero la universidad va donde le interesa ir por sus proyectos o donde ha aparecido algo que causa un interés súbito y repentino, no está vigilando sistemáticamente las obras, no era así hasta los años finales de los 80, principios de los 90. Existían algunos arqueólogos en diputaciones, no existían las comunidades autónomas, existían diputaciones y ayuntamientos, pero insisto, no era una labor en ningún sitio, quizá en Cataluña, en algún lado, pero tampoco de una forma, y en el País Vasco tampoco excesivamente, no eran, digamos, un cuerpo porque en la arqueología hay, digamos, arqueólogos, en el caso de Andalucía, provinciales, que dependen de la Junta de Andalucía, y luego la inmensa mayoría de los arqueólogos son profesionales, digamos, independientes, como puede ser un abogado o un ingeniero, es decir, que trabajan supervisados por la comunidad autónoma y sometidos a permisos y a informes de la comunidad autónoma, pero la mayor parte del trabajo lo hacen arqueólogos profesionales, ¿no? Que era una cosa que nació, yo te puedo decir exactamente la fecha, porque yo estaba en mi último año de universidad, nació en el año 87-88, la arqueología como profesión en España. Hasta entonces uno era arqueólogo de un grupo de la universidad o 2 o 3 plazas que podía haber, o 20 plazas mejor en todo el país, en diputaciones, ayuntamientos, que no tenían una labor sistemática. O sea, los primeros que salisteis promociones fueron de esa fecha. Sí, literalmente, claro, cuando se creó el sistema autonómico y se atribuyeron las competencias y las comunidades autónomas crearon cada una de ellas sus leyes de patrimonio y empezaron a decir, a ver, no es normal que yo esté en Sevilla o en Écija, que hay que decir que Écija fue una ciudad pionera en Andalucía, de las pocas que no eran capitales de provincia, fueron Antequera, Carmona y Écija, y las capitales de provincia. De Andalucía. Sí, fue unos territorios piloto, unas ciudades piloto en las que se ensayó la arqueología urbana, que ahora se aplica en todas las ciudades de Andalucía, ¿no? Entonces se dijo, a ver, no puede ser que en una ciudad con una herencia histórica como cualquier ciudad española, y en Andalucía clarísimamente, se hagan obras sin una mínima supervisión previa de arqueólogos, porque
obviamente estamos destruyendo los estratos, y entonces hay que hacer compatible, y ese es el reto de la arqueología, el desarrollo urbano. Nosotros no podemos paralizar el desarrollo urbano, pero tampoco podemos dejar la iniciativa en manos de los constructores, porque obviamente a los constructores les importa poco a priori el patrimonio histórico, y tampoco podemos pensar que los arqueólogos podemos paralizar cualquier construcción en la ciudad. Entonces, yo creo que casi siempre se suele llegar a un entendimiento partiendo de la base de que hasta los años 80 eran ciudades sin ley en ese sentido, y ejemplo es lo que pasó aquí en el Salón, en algunos edificios del Salón. Cuando se derribaron los edificios históricos que había, se construyeron los bancos y los nuevos edificios que había. Hablando a 1800, 1900 al principio. Y en concreto, la manzana de Santa Bárbara, pero en la casa que da a Miguel de Cervantes, se destruyó parte del foro romano y de los templos de una forma increíble, porque eran los años 50 no y estaba legal, 60. No había legislación al respecto. En teoría había podido paralizarse, de hecho se paralizó, pero se le dio vía libre. Es una pena, porque realmente sí, pero eso era el sistema político anterior, vamos, eran unos sistemas muy primitivos, que ahora mismo nos parecen del tercer mundo, pero que eran así todavía en los años 60 y 70, todavía. Entonces, Antonio, por lo que me estás diciendo, el arqueólogo nunca para de actualizarse. O sea, ustedes tenéis que estar permanentemente, porque claro, va evolucionando, van apareciendo, van intercambiando. El Internet entiendo que habrá sido una herramienta muy importante para vosotros, estaréis muy en contacto, intercambiaréis opiniones, tú la de aquí del museo con otros compañeros de otros museos, y lógicamente estáis siempre investigando. Clarísimamente, pero en realidad, pensando lo que precisamente lo pensaba cuando hablábamos, exactamente igual que un médico. Es decir, que un cirujano no puede pensar que ha aprendido en la carrera la técnica para operar y que ya está, porque la técnica cambia todos los años, aparecen nuevos aparatos, aparecen nuevas técnicas, hay que estar continuamente yendo a congresos, hay que intercambiar información, hay que publicar los métodos cuando uno está aportando cosas, y el caso de la arqueología es una ciencia que está en construcción ahora y seguirá en construcción el siglo XXII, porque se sabe mucho más ahora de lo que se sabía cuando yo estudiaba, y se sabrá mucho más dentro de 30 años de lo que sabemos ahora. Es decir, se podrán datar mejor algunos materiales, se podrán estudiar mejor cerámicas, que es un material muy típico que trabajamos los arqueólogos, que ahora mismo estamos empezando a conocer y aparecerán en otros sitios, o se publicarán tesis que tratan sobre los temas. Es decir, está claro que una labor fundamental de un arqueólogo es actualizar su información, como la de todo científico, y en ese sentido, efectivamente, Internet permite acceder muchas veces en el momento que se publican a las memorias de excavaciones, a los informes que publican los investigadores, a las actas de congresos, o a saber cuál es la actividad que está haciendo ante cualquier otra institución, cosa que en mi época obviamente era a través simplemente de lo que se publicaba tarde, y las comunicaciones, y cuando uno pedía ir a una excavación lo pedía por carta con sello de correos y esperando que contestara el destinatario. Así que obviamente en eso ha cambiado mucho las cosas. Hay una cosa que me ha aclarado, pues yo decía siempre arqueología, antropología e historia. Me has dicho tú que la arqueología es una rama de la historia, pero la antropología también está mezclada ahí, ¿no, Antonio? ¿También es otra rama de la historia? La antropología propiamente no. Pero, perdona, hay que hacer historia. ¿Tú qué se estudia? Primero historia y después arqueología y después antropología. Claro. ¿O eso está todo unido? Que para eso se trata de esto, para que todos nos enteremos. Tradicionalmente, y la estructura todavía pervive en muchas universidades de alguna forma, uno estudiaba historia con asignaturas comunes, y en los 2 últimos años, hablo del plan antiguo, se especializaba, en mi caso, en prehistoria y arqueología, en otros casos historia del arte, en historia moderna, historia medieval, geografía, que era una carrera que estaba unida, y demás, ¿no? Pero bueno, ahora pues ha cambiado un poco el sistema, aunque digamos todavía tenemos herencias de esa época. Pero sí, en la práctica yo soy licenciado, bueno, mi título pone Filosofía y Letras, Geografía e Historia, División Prehistoria y Arqueología, ¿no? La antropología que me preguntabas es un término un poco confuso, porque por ejemplo lo que nosotros llamamos prehistoriador, en Estados Unidos le llaman antropólogo, y en Argentina, en el Nuevo Mundo, a lo que nosotros llamamos prehistoriador, ellos le llaman antropólogo.
Y la antropología es que tiene una rama de antropología cultural, de antropología social y antropología física, que es la que estudia los huesos humanos. Entonces, digamos que estamos todos enlazados. Y además, si hay que decir algo, es que los límites son cada vez menos estrictos respecto a los que había cuando yo estudiaba, porque antiguamente pues uno recurría a un experto, y obviamente siempre hay que recurrir a un experto, pero ahora mismo no se puede pensar en que un informe, una memoria de dejación sea lo que yo cuento más unos anexos que me ha hecho un biólogo, que me ha hecho un antropólogo físico que ha estudiado los huesos, sino que todos nos tenemos que sentar juntos, porque lo que yo pregunto me lo tiene que ayudar a dilucidar el especialista, y porque las conclusiones lo mejor es que las escribamos juntos. Antiguamente se tendía a hacer informes finales, de memorias finales, en las que el arqueólogo escribía lo gordo y luego colocaba al final anexo, el estudio de los huesos. Eso es un error, y obviamente así no funcionan las cosas en el siglo XXI, no deberían funcionar, porque para empezar cada vez está más claro, como en la medicina, como en la química, o como imagino que en la física cuántica, que no se trata de personas sino de equipos de trabajo. Y es una cosa fundamental, hay que saber que hay que trabajar en equipo y que, como decíamos antes, hay que estar actualizado continuamente. Y asumir una cosa, que lo digo para los jóvenes que nos estén viendo, yo sé que siempre lo digo y muchas veces caen en saco roto, pero lo digo y lo repito. De lo que se publica en el mundo de la arqueología y que uno tiene que saber, la mayor parte solo se publica en inglés. Si uno está esperando a que te traduzcan los libros o los informes de una excavación que se ha hecho en China o en Alemania, esperando a que lo traduzcan al castellano, se va a morir antes que lo traduzcan. Y está claro que el inglés, como mínimo, es una herramienta que cualquier investigador del mundo, en cualquier rama, y la arqueología incluida, es fundamental, porque no podemos pensar que todos nos lo van a dar en castellano, porque por desgracia no es así. Los arqueólogos chinos empiezan a publicar en inglés, los arqueólogos japoneses ya llevan publicando en inglés un montón de tiempo, los ingleses y los americanos publican en inglés, y todos los países nórdicos publican en inglés. Y los alemanes, que antes publicaban en alemán, ahora ya publican los artículos importantes en inglés. Y si uno no lee en inglés, se está cortando la mitad del cerebro cuando tiene que estudiar. Así que el que me escuche, que sepa que el inglés leído, vamos, o sea, como directamente, no es un mérito, es una condición. Méritos serían más idiomas, pero el inglés no es un mérito. Pues yo me creí, Antonio, y te agradezco enormemente, porque una de las cuestiones que te tenía pensado plantear era que si el arqueólogo tenía que saber idioma me refería no al inglés, fíjate tú, yo me refería al griego y al latín, pero me ha sorprendido que me hable del inglés y no del griego y no del latín. Y tú dirás, pues llevas razón en la formulación, pero es el inglés. Pero en la carrera os decían saber, además de inglés, griego y latín, ¿o no? ¿O cómo está eso? Hablo de mi itinerario. En mi itinerario dábamos unas asignaturas de epigrafía y de numismática y de paleografía, en la que hay que saber latín, pero se daba por sentado que uno sabía latín cuando llegaba a la universidad. En mi perfil de la Autónoma de Madrid, que es mi facultad, no había que estudiar latín, pero se daba por sentado que uno tenía que saber latín del bachillerato. Ahora está la cosa un poco complicada. Pero es bueno que se sepa, ¿no? Pero obviamente, si uno se va a dedicar a arqueología romana o a arqueología griega, en España es más raro que haya gente que se dedique a arqueología griega, pero arqueología romana obviamente debería saber latín, que a fin de cuentas es la lengua de la que proviene el castellano y el francés y el catalán y el gallego y el italiano, entre otros. Así que es bueno saberlo en cualquier caso. Pero de luego en arqueología sí, está claro. Pero yo, que soy un defensor del latín y que me encanta, me parece que es muy útil para hablar mejor castellano y para aprender muy fácilmente francés o italiano, pero obviamente creo que la comunicación ahora mismo se hace en inglés, básicamente. El que se dedica a arqueología islámica tendrá que saber rudimentos de árabe, tendrá que, por ejemplo, entender una inscripción que, insisto, no es un arabista, ya se recurrirá a un arabista cuando haya que estudiar la caligrafía, pero tiene que, por lo menos, entender o saber algo de árabe, por poner un ejemplo. Y luego, pues claramente, el que se dedique a otras lenguas, otros estudios arqueológicos en zonas de otras lenguas, de otros alfabetos, pues obviamente tendrá que dominarlos. El egipcio, el que en Egipto, la escritura cuneiforme y las lenguas mesopotámicas, los que estudien Mesopotamia, y las lenguas ibéricas, los que estudian aquí arqueología ibérica, de la que tenemos aquí también cerca en otras inscripciones, ¿no? Antonio, ¿y los métodos
a lo mejor te hago te voy a poner encima de en la conversación una cosa que lo meto para sonreír. Los métodos de arqueología son los mismos en Egipto que en México con el tema, o los países estos donde están los incas y los mayas y tal, que aquí con los romanos, que en Inglaterra con los temas suyos, que en Alemania tal. ¿Los métodos son los mismos o en cada sitio? Porque yo tengo entendido que son 3 patas, que la localización, la prospección y el laboratorio, más o menos, ¿no? Según tengo yo entendido. ¿Eso es así o en cada sitio existe? Yo personalmente creo que más particular? Es decir, tú te puedes ir a hacer a Egipto y un egipcio se puede venir aquí. El método, ¿es lo mismo? el método de una excavación correcta, porque hay buenas excavaciones y malas excavaciones. El método de una excavación correcta vale. Me plantea unas cosas, Rafael. No, es una pregunta interesante. Pues el método de una excavación correcta creo que es el mismo aquí que en Egipto, que en Marte si hubiera una civilización marciana. Ya. Es desenterrar de una forma ordenada y establecida, porque si no podemos mandar a un grupo de peores albañiles que lo pueden hacer muy bien, pero desenterrar de una forma ordenada, a ser posible, desde el último estrato que se ha depositado hasta el más antiguo que se ha depositado, documentando el proceso con dibujos, fotografías, midiendo con nivel o con una estación total ahora mismo, de forma que podamos, porque una cosa muy importante, voy a hacer un tópico que es muy importante, pero es cierto, la arqueología, siempre se nos decía, y yo creo que es bueno darlo como símil, la arqueología es como si uno tuviera la posibilidad de leer un libro, pero que cada vez que lee una hoja, yo cojo el libro, leo la hoja, la arranco y la destruyo, la quemo. Pues la arqueología es exactamente eso. Si yo hago una excavación, el único que hace esa excavación soy yo y nunca nadie más la va a volver a hacer, porque yo al tiempo que hago la excavación estoy destruyendo esa estratificación. Entonces, si no lo documento adecuadamente, nadie en un futuro podrá, con mis propios datos, extraer conclusiones distintas o matizar y demás, porque yo soy el que estoy... Destruir, ¿qué quiere decir? Que lo estoy eliminando un estrato, yo estoy quitando una capa de tierra que se formó hace 1000 años, si yo no documento bien esa capa de tierra, no la localizo, la distingo de las capas, no la mezclo con la que está encima ni con la que está debajo, la documento, la dibujo, la mido, y todo eso se lo cuento a los investigadores, en su día alguien que quiera profundizar en lo que yo hice no tendrá los datos. Insisto, es como si yo hubiera leído un libro que estaba escondido en un sitio y al leerlo, lo leo y rompo la página y ya solamente queda lo que yo les cuento. Bueno, pues se trata de que lo que yo cuente sea lo más fiel. Obviamente, los arqueólogos del siglo XXV tendrán mejores métodos y mejores técnicas que tenemos los del siglo XXI y nos dirán, pues si lo hubiéramos hecho nosotros, lo habríamos hecho mejor. Sí, pero ya lo habéis destruido, ¿no? Pero precisamente, si yo mido documento, por ejemplo, una buena excavación de los años 40, aunque fueran técnicas no tan perfectas y métodos no tan perfectos, pero me permite a lo mejor precisar o entender o cambiar la interpretación de un yacimiento. Si sucede lo que pasaba muchas veces antes, que era, yo he ido a un sitio, he desenterrado eso con ayuda de operarios que no son personal especializado, que era muy típico en España, y me limito a recoger las cosas más interesantes, más bonitas o más antiguas que haya, y hacerle fotos y dibujos, pues luego la capacidad de entender qué pasaba en ese sitio, qué había pasado en ese sitio, si eso era una tumba, si eso era una casa que se arruinó o se dejó de arruinar en un momento dado, se pierde. Así que es fundamental, porque todo lo que registremos nosotros va a ser la única información que quede para que los arqueólogos del futuro o quien esté interesado en entender lo que nosotros le estamos contando pueda hacerlo, ¿no? Y me permito decir una cosa que también, yo sé que muchas veces lo cuento y hay gente que no se lo cree, pero lo vuelvo a decir. Los arqueólogos del siglo XXI preferiríamos no excavar más que cuando no sea más imprescindible, porque no se puede desviar esa carretera, no se puede evitar esa excavación, esa construcción de una casa. Espérate. Se nos cae el micro. No te preocupes, no pasa nada. Susana hizo facto, ya está. Pues retomando lo del arqueólogo del siglo XXI. Nosotros
preferimos conservar las cosas para que las caben mejor que nosotros los arqueólogos del futuro. Sí. Y solamente intervenimos, es el criterio que creo que es un buen criterio, que es el contrario al que había en España en los años 60 y 70. Se excavaban las cosas, no se conservaban, se abandonaban después, no se ponían en valor. Cuando uno llegaba a ese yacimiento 10 años más tarde ya no existía el yacimiento y demás. Ahora mismo el criterio vigente en general en todo el mundo, y en España muy claramente, y en Andalucía mucho más, es: cuando un proyecto de investigación exija excavar en un sitio, si tú me garantizas que tienes los fondos o que lo vas a conseguir de determinada manera y que lo vas a conservar para el futuro y que todo el proceso va a permitir conservar esos restos que aparezcan, entonces se puede conceder el permiso. Y si no, mejor no tocarlo para que los caben mejor que nosotros en el futuro, porque insisto, nosotros destruimos a la medida que excavamos. No destruimos el edificio a lo mejor, pero destruimos los estratos del derrumbe del edificio, o los edificios muchas veces están encima de otros restos. Entonces nosotros seleccionamos lo que conservamos y dejamos de conservar. Nosotros, para ver los niveles romanos en el salón, hemos tenido que eliminar los enterramientos medievales y visigodos. Esos enterramientos medievales y visigodos, si queríamos llegar a las casas romanas y al foro romano, había que eliminarlos. Insisto, entonces, si no los documentamos bien, los fotografiamos, los medimos, no los mezclamos y los conservamos bien para el estudio futuro, habremos perdido información importantísima. Con lo cual, Antonio, con lo que nos estás explicando tan extraordinariamente bien, como es habitual en ti, yo entiendo que los arqueólogos dentro de 20, 30, 40, 50 años van a tener más fácil su profesión, su vocación, que los de 50 años atrás, ¿no? Porque claro, cuando ustedes empezasteis documentación, poquita. Ahora cada vez hay más documentación. Yo entiendo que para un señor de 2050 que encuentre un documento, que encuentre una pieza, que encuentre un esqueleto, pues con toda la información que hay acumulada de todos estos años anteriores, entiendo que le debe resultar más fácil datar y... ¿no? Con los medios de datación está clarísimo. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba ya existía el método del carbono 14. Era menos preciso que en la actualidad porque la metodología se ha refinado y es más precisa. Ya existía, solo que ¿qué sucedía? Que era tan cara que no se utilizaba nunca. Ahora sigue siendo cara, pero por 200 euros, 300 euros puedes conseguir una muestra de carbono 14. Entonces, que permite, por ejemplo, precisar la datación. Una muestra normalmente no sirve para mucho, pero si tengo del cementerio del salón 10, 15 o cuantas más muestras tenga, más podré precisar la época en la que fueron enterrados esos restos óseos. Como sabéis, el carbono 14 es un método que permite datar cualquier materia orgánica que haya estado viva en su momento. Yo alucino. Un hueso, una concha, una planta, cualquier cosa que se conserve se puede datar con carbono 14. Y ahora mismo por 200 euros se puede hacer. Cuando yo estudiaba prácticamente no hacía porque era carísimo, había pocos laboratorios y eran muy caros. Cuando yo estudiaba, que ya soy mayor, no existía... Es que parece que tiene 80 años y tendrá 40 y algo, digo yo. Ojalá tuviera 40, tengo unos pocos más. Bueno, ya. Pero la genética, la base de la genética estaba sentada ya en los años 60, pero la posibilidad de hacer análisis genéticos como tenemos ahora, que hay kits en la farmacia que te puede hacer con un bastoncillo un frotis del paladar y mandarlo a un laboratorio y te pueden decir las enfermedades que uno tiene riesgo de padecer, o si tu origen es africano, europeo o del norte de donde sea, todo eso existe ahora y no existía antiguamente. Obviamente hay técnicas mucho más refinadas o de las que existían antes o que antes no existían, ¿no? Y por eso, insisto, mucha gente no se lo cree porque piensa que los arqueólogos queremos ir a excavar a todas partes. No. Ahora mismo lo que queremos es, a ser posible, que se quede en su sitio para que los caben en el futuro. Delimitarlo, localizar dónde hay yacimiento, es decir, en el campo de Écija, en tal sitio, hay un yacimiento romano, si es posible lo delimitamos con lo que se ve en la superficie, que siempre se ven cosas, pero no lo delimitamos para excavarlo el año que viene, que es lo que piensa la gente, primero porque no hay dinero, y luego porque ni a mí, director del museo, me darían permiso seguramente para excavarlo, salvo que por narices por ahí tenga que pasar el AVE y sea imposible desviar la línea del AVE. Entonces,
como medidas correctoras y preventivas de esa línea de AVE o ese gasoducto o esa carretera nueva, tendrá que llevar aparejado que un grupo de arqueólogos rescate, digamos, la información de esos yacimientos antes de que se pueda perder, ¿no? Pero por criterio, la idea es solamente excavamos cuando hay una necesidad clarísima, en el caso de la construcción urbana, porque no podemos parar que se sigan construyendo casas en el centro de la ciudad, pero sí que podemos proteger lo que aparezca, podemos decir que a lo mejor aquí no conviene hacer un sótano porque lo que hay es demasiado importante, o sí podemos hacer el sótano, pero antes tenemos que sacar el mosaico, como los que tenemos aquí en la sala, que en muchos casos ha sido así, ¿no? Y en el caso del Picadero, porque es con buen fin, porque se está creando un parque arqueológico en una zona abandonada y antes marginal de la ciudad, para poner en valor, como se dice ahora, una parte importante del patrimonio de la ciudad, y en este caso hay un proyecto que implicará conservación, musealización, puesta en valor, etcétera. Pero la norma es, vamos a excavar lo justo, que en los años 70 y los 70 ya todo el mundo excavaba, las universidades llegaban en verano, hacían excavaciones por todas partes y se iban y no volvían nunca, o volvían 10 años más tarde y ya había desaparecido el yacimiento, ¿no? Con el problema más que tenemos en Andalucía de los excavadores clandestinos, los famosos piteros, que son la gente que con un detector de metales y un pico y una pala pretenden, o una excavadora a veces, que conozco casos, pretenden apropiarse de lo que es patrimonio, sí, pero patrimonio histórico. Mucho y controlando se ha ido regulando, pero todavía no, ya, eso es, la semana pasada hemos tenido aquí episodios de gente vendiendo material arqueológico. El Seprona ha hecho una labor muy buena, pero tendría que tener más medios de los que tiene, y sobre todo el Seprona ha llegado, el caso de Andalucía, 30 años tarde, por desgracia. Sí, y eso que se nos ha quedado en el tintero, la arqueología submarina e industrial, ¿eso qué es lo que es? Bueno, empezamos es que existe. Sí, claro que existe. Es que yo lo he escuchado. Empezamos por la arqueología industrial. Bueno, hay que partir de que, según la ley de patrimonio nuestra, española, antigüedad es todo lo que tiene más de 100 años. Entonces, una fábrica de 1900... ¿Sí? Más de 100 años ya antigua. Eso es lo que define la ley de patrimonio como una antigüedad que tiene unas condiciones que no tiene algo que no tenga 100 años. Entonces, una fábrica de 1918, por la ley de patrimonio histórico, ya sería una antigüedad, entre comillas. En fin. Y esa es la arqueología industrial. Pero vamos, la arqueología industrial es una rama muy reciente que considera que las instalaciones industriales de todas las épocas, aunque sean muy recientes... o sea, que la carrera universitaria está viva. Está claro, está claro. Y probablemente habrá disciplinas o ideas que no se hayan... Voy a decir una burrada, por lo que me está diciendo, a lo mejor dentro de no sé cuántos años se estudia la arqueología espacial, ¿no? Una burrada eso, pero bueno. Bueno, antes decía yo con broma que el método de excavación vale igual aquí que en Marte, porque los procesos a priori serían los mismos de formación de un yacimiento arqueológico. Pues seguramente el día que se estudien posibles civilizaciones, si las hubiera, a lo mejor habría que aplicarle métodos arqueológicos, no lo sé. En fin, de momento nos quedamos en la tierra y en el agua. En el agua, la arqueología submarina. Obviamente los arqueólogos tienen que intentar documentar y rescatar la información ahí donde esté, y si está bajo el agua, mientras esté a una distancia razonable. Es decir, yo soy submarinista también, aunque no hago arqueología submarina, sí, pero soy submarinista. Obviamente, pues a partir de los 30 metros es muy difícil hacer intervenciones arqueológicas, pero por debajo de los 30 metros, que es bastante habitual, en la costa, en los puertos... habrá barcos antiguos, claro, ahí sí que habrá cosas. El Mediterráneo está lleno de barcos, por ejemplo, que se hundieron en el camino entre el puerto de Hispalis o el de Cádiz y Italia o en el Atlántico, porque claro, muchos barcos se hundían, y tiene información que además es muy interesante, porque hay un concepto que ya que me lo mencionas, que le llamamos los arqueólogos el hallazgo cerrado. Quiere decir, un hallazgo cerrado es muy interesante, porque no es como volviendo a un ejemplo de Cijano, el salón en el que desde que se fundó la colonia hace más de 2000 años, la colonia Augusta Firma Asti, ahí ha habido la actividad de una ciudad, y luego la de un cementerio dentro de la ciudad, y luego la de la Plaza Mayor de Écija después de la conquista castellana, y luego la Plaza Mayor del siglo XVI, XVII, XVIII, y luego el parking del siglo XX, XXI, ¿vale? Entonces, ahí, digamos, en un mismo espacio hay una sucesión de intervenciones de más de 2000 años, ¿no? Que plantea problemas de interpretación, posible contaminación de que si no se detecta puede mezclar materiales antiguos con materiales modernos, etcétera. Pero un barco hundido o una tumba cerrada como la de Tutankamón
es un hallazgo cerrado. Sabemos que eso se hundió en un determinado momento, entonces le ha afectado la erosión marina o, en principio, no más que eso, ¿no? Y sabemos que todo lo que está en ese barco iba junto, en un momento del tiempo, iba en un barco y se hundió, y sabemos que es coetáneo, que ese cacharrito, ese resto de cordaje del barco o ese resto de esa moneda que aparezca, son todo lo que llevaba la tripulación y la carga del barco en un momento dado. Entonces es una suerte, pues nos permite entender una cosa, un conjunto de cosas de la misma época que se han hundido en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Igual que cuando yo encuentro una tumba que nadie ha abierto después del tiempo que lleve enterrada, nos permite, digamos, una ventana en la que un conjunto de objetos se juntaron y se pusieron allí, y sabemos con toda seguridad que estaban en uso en el mismo momento, lo cual no quiere decir que todos sean del mismo momento, porque yo puedo tener el reloj de mi abuelo y me pueden enterrar en una tumba con el reloj de mi abuelo, y a lo mejor el reloj de mi abuelo tiene 100 años más que yo, o puede enterrarme en una tumba que está hecha con vigas de un pino que tiene 300 años, y eso no significa que yo tenga 300 años, sino que el pino de la tablazón de una puerta podría ser un pino de 300 años, pero sabemos que se unificó y se cerró en un momento dado. Entonces la arqueología submarina tiene esa enorme ventaja, que aparte que nos abre una ventana a un cargamento de un barco, lo habitual, por ejemplo, que sea un barco de carga, o puede ser un barco de guerra, pero vamos, lo más habitual es un barco comercial, que está muchas veces con su cargamento casi intacto, obviamente 2000 años o los que sean bajo el mar, ¿no? Pero que solamente lo ha afectado normalmente las corrientes marinas y demás. Entonces, muy interesante. Y hay materiales que no, por ejemplo, sabes que se han encontrado ánforas. Obviamente eso no quiere decir que el contenido de una ánfora de vino, de aceite, esté ahí perfectamente disponible, pero se han encontrado ánforas selladas todavía, que obviamente la ánfora es permeable y es porosa y intercambia con el agua del mar, pero todavía tiene los restos de un contenido que se puede analizar mucho mejor que si hubiera estado vacía y en tierra, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y es un tipo de hallazgo muy, muy interesante, ¿no? Además, sorprendentemente, por ejemplo, seguramente en el Genil habrá barcas romanas hundidas de las que llevan el aceite. No las hemos encontrado, tampoco las hemos buscado de momento, pero seguramente. Yo discutía cuando creamos el museo con una arqueóloga italiana experta en ánforas, con la que estuvimos trabajando para las recreaciones que hicimos aquí del barco con ánforas, que estaba convencida de que en el Genil habría un montón de yacimientos de submarinos, un poco subacuáticos es la palabra. A mí se me viene un poco grande cuando el Genil a veces casi no lleva agua, pero yo le insistía, pero ten en cuenta que el Genil está casi seco en alguna época del año, ahora, a lo mejor hace 2000 años no, pero no, seguro que está, porque yo he visto casos muy parecidos y demás, ¿no? Así que seguramente algún día podríamos encontrar un bote que se hundiera con su cargamento de ánforas y que no pudiera ser rescatado por las razones que fueran. Y es una información que ahora mismo no tenemos, ¿no? Que la suponemos, pero no la tenemos. Tenemos dibujos romanos o grabados de barcas de carga, pero no hemos encontrado ninguna anécija, y a lo mejor encontraríamos alguna. Así que obviamente la arqueología subacuática es una información interesante, y todos los entornos de los puertos están llenos de barcos hundidos, de pecios que se llaman. Antonio, los arqueólogos españoles, con relación a los arqueólogos del resto del mundo, ¿en qué nivel están de capacidad o de reconocimiento? Uy, esta pregunta me puede granjear problemas, pues no la contesto. Serios problemas. No, pasamos. Me la pregunta y yo soy sincero. Vamos con retraso, como en casi todas las cosas. O sea, hemos llegado tarde, estamos recuperando notablemente el retraso, pero obviamente tenemos un retraso histórico y sobre todo tenemos una carencia de medios si lo comparamos con los países de nuestro entorno cercano, con Inglaterra, con Francia, incluso con Italia, si me apuras. Tenemos un retraso y falta de medios en comparación. Nos estamos poniendo al día muy rápidamente, y diría yo que hay materias como la arqueología medieval que han surgido en España, como en todo el mundo, muy, muy recientemente, en los años 70, 80, 90 del siglo XX, en las que probablemente el retraso acumulado es inferior. Pero si me cuento una cosa, yo me formé en gran medida en Italia, no en España, aunque soy de una universidad madrileña, y yo cuando fui la primera vez a Italia pensaba que varios de mis profesores, algunos de ellos muy importantes, por ejemplo de arqueología clásica romana,
tendrían que ser conocidos en Italia. Y me di cuenta, igual que yo conocía y leía a muchos arqueólogos italianos, y me di cuenta que nadie en las universidades italianas en las que yo trabajaba conocía a ningún arqueólogo español, porque no había ninguno que fuera de referencia, por mucho que nos pareciera muy importante. Yo creo que eso seguramente pasaba también con la medicina o con la química, y que ahora ya seguramente hay, no seguramente, sin duda, hay arqueólogos de prestigio, pero vamos con retraso, y obviamente estos años últimos de crisis están siendo duros en todos los sentidos. Y los elementos para interpretar y datar lo que va apareciendo, es decir, yo he hablado de la brocha, del martillito y tal, has hablado tú del tema del carbono 14, es decir, en estos 30, 40 años últimos, 50 años últimos, ¿cuál es el, entre comillas, el invento, el aparato o que más os ha ayudado en vuestros estudios? Si es que hay... Porque el tema de la brochita y eso se sigue haciendo, ¿no? Yo tengo que decir que precisamente, más que técnicas, digamos, novedosas de excavación y demás, a las que no siempre se recurre, no hay por qué recurrir porque sí. O sea, si yo puedo datar un estrato con cerámica, no tengo por qué recurrir a carbono 14, que es muy caro y que tengo que mandarlo a un laboratorio que va a tardar un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ha mejorado mucho la técnica de excavación, que en España también era muy mala hasta los años 90, digamos. Insisto, destapar un sitio lo puede hacer un minero, lo puede hacer un albañil, o lo puede hacer un señor que va buscando tesoros, pero hacer una excavación no es lo mismo que destapar un yacimiento, y en eso ha habido unas mejoras notables. Digamos que solo hay una forma de hacerlo bien y muchas de hacerlo mal. Obviamente ha mejorado también el conocimiento que tenemos de los materiales que nos datan, que casi siempre el mayor material datante son las cerámicas. Nosotros los arqueólogos somos, de toda la vida se nos ha acusado de cacharrólogos, porque sabemos diferenciar, o debemos saber diferenciar, y en la carrera nos pasamos gran parte de los estudios diferenciando si esta cerámica romana es del siglo I o del segundo, o de época de Julio Claudio, o de época adrianea, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay tipologías que te dicen cómo han evolucionado los cacharritos y la decoración de los cacharritos de todas las épocas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y luego una segunda cosa, que sí que es una conquista, digamos, de los años 90 en adelante, es el tipo de intervenciones, el no ceñirnos a pequeñas excavaciones, que es lo que hacía en la universidad siempre, pequeñas excavaciones, una campaña de verano. Sí. Ahora mismo, si hace falta, se puede hacer una excavación de un poblado entero, levantando todo el terreno superficial, por ejemplo, y a lo mejor luego seleccionando la zona en la que va a excavar y las prospecciones que mencionabas, que es un método arqueológico que no implica excavación, que es simplemente recorrer el terreno observando lo que se ve en superficie, que hay muchas cosas que un ojo entrenado puede ver en superficie, desde cacharritos o tejas o elementos de cualquier tipo hasta formas de relieve. Y aparte, ahí también sí que ha habido una mejora en técnicas. Tenemos ahora, por ejemplo, los drones, que nos permiten una imagen en altura, que incluso combinados con infrarrojos, o una técnica que no existía tampoco hace mucho tiempo, que es el georradar, que penetra el terreno. Pero el que piense que el georradar te va a dar una imagen de lo que hay abajo, como si fuera eso, como las películas americanas, no es así. O sea, nunca funciona sin una posterior verificación, o sea, arqueológica. La bota, el mono, está claro. Y el casquito y la brochita. Solo en un caso muy esporádico de una ciudad que se haya tenido una vida muy corta y se haya abandonado y los edificios sean de piedra, por ejemplo, se me ocurre que hay alguno aquí en la provincia de Huelva, se puede ver casi un mapa, digamos, de la ciudad. Pero, por ejemplo, en la arqueología urbana, el que piense que va a ver las cosas, porque las ciudades están llenas de zanjas, fosas, tubos, pozos, todo tipo de intervenciones que dificultan la lectura, ¿no? Pero yo creo eso, hay más herramientas y más técnicas que elegir, pero la base sigue siendo el palaustre, que es la herramienta fundamental del arqueólogo. Y agacharse y rascar, no mirar como un señor lo hace por ti, ¿no? Uno tiene que rascar el terreno, porque si hay una fosa, la tiene que ver rascando. Es decir, esto está más blando, esto está más duro, mira, por aquí parece que hay un corte, y si se hace bien, las cosas se ven. Si se hace bien, se ven incluso la gente que ha trabajado en donde hay muro de tapial, el color puede ser el mismo de la tierra, pero uno da con el palaustre y aquí suena tic-tic y aquí suena toc-toc, y eso es que esto es tapial, por ejemplo, y esto es el derrumbe del muro, y yo eso lo he visto, y he visto gente escéptica, y dice, mira, aquí hay un muro, yo no veo nada, no se ve nada, se moja con un
frus y no se ve nada, aquí mira, y se baja y de repente ves que efectivamente había un muro y eso se ve simplemente, en ese caso, golpeando, tic, tic, toc, toc, ¿no? Bueno, eso es un caso muy complicado, pero... En tu vocación, tu profesión, vocación, por lo que estoy escuchando, Antonio, cuando te llegue la hora de la jubilación con 60 y tantos, 70 años... Cada vez mayor, me parece. Cada vez mayor, te vas a tener que retirar cuando más conocimientos tienes. Bueno, pues... O sea, sí. Es curioso, ¿no? Obviamente, es curioso. Obviamente con 70 años o con 70 y muchos años no podría ir al campo, que aquí desde que estoy en el museo voy mucho menos. No, que hay personas con 90 años que están muy ágiles, ¿eh? Pero no puedo estar un día pateando el campo o una excavación, pero nos quedará lo que llamamos antes con la terminología decimonónica, la arqueología de gabinete. O sea, y yo desde luego, eso lo comentaba hace poco, me preguntaba, yo el día que me jubile no tendré que gestionar el museo seguramente, pero seguiré yendo a la biblioteca y seguiré leyendo y seguiré yendo a congresos seguramente mientras pueda y seguiré escribiendo. El arqueólogo no se jubila. Yo creo que no. Bueno, jubila, pero habrá alguno que acabe muy quemado seguramente, pero tiene esa ventaja, que no puedes dedicarte eso, a escribir o investigar, aunque uno no tenga ya las piernas o los brazos, que yo ya no los tengo, como cuando tenía 20 años, ¿no? Y estar de rodillas en un yacimiento a 40 grados en verano o a 0 en invierno, y si llueve te moja. Lo he visto yo en la calle Espíritu Santo con el mosaico de la calle Espíritu Santo que estuvo. Ahora vamos a hablar un poco de la arqueología, decía ya para finalizar. Yo he hecho la arqueología de menos, pero eso de estar 8 horas al día, porque hay que entenderlo, o sea, y más horas, un madrugón, y yo por ejemplo, cuando hacía prospección arqueológica, de sol a sol, y si era invierno, de sol a sol es poco, pero tomando bocadillo. Eso, y comiendo bocadillo, y si hay barro, y bebiéndole botijo con un metro de barro y tal. Eso, las prospecciones sí que las he hecho más de menos. El estar 8 horas en un yacimiento en verano o en invierno, durante muchos meses seguidos, como yo he hecho cuando era arqueólogo profesional, que lo he sido, eso lo he hecho menos de menos, aunque de vez en cuando se echa un poco de menos la arqueología, la excavación, digamos, pero es duro, y insisto, si no te gusta, más vale que no te dediques. Antonio, y hablando ya para ir finalizando de la arqueología de Écija, porque ya bueno, yo me he enterado perfectamente y todas las personas que te han escuchado, indudablemente, pues claro, hablábamos, como hemos dicho al principio de esta videoconversación, que todo esto que está en el museo y todo esto que está en la sala y todo esto que está en el laboratorio, si no fuera por los arqueólogos, pues no tendría, o sea, que no estaría puesto en valor. Entonces, hablando de Écija, de lo que hasta ahora hay sacado y analizado, bajo tu punto de vista, que a lo mejor otros arqueólogos y otros expertos, otras personas satélites del mundo de la arqueología puedan tener otra opinión, pero bajo tu punto de vista, que es un punto de vista importante, por supuesto, ¿qué pieza es la más importante? Entiendo que esta está de entrada, o igual me equivoco. ¿Qué mosaico es el más importante? ¿Y qué documento es el más importante de los que hay hasta ahora, bajo tu punto de vista, en todos estos años? Por dar una referencia así. A ver cómo respondo esto, porque precisamente una de las conquistas de la arqueología Yo te hago una reciente, una de las conquistas de la arqueología reciente creo que es precisamente que el interés no es la pieza en sí, sino, digamos, entender la evolución de la sociedad en todos sus periodos prehistóricos, históricos, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando delante del Amazonas, y entonces, claro, cuando que hay 4 en el mundo. Hablando de una pieza que hay unos profesores, hay 2 arqueólogos, historiadores del arte alemanes, que han dicho, yo siempre lo digo, yo no lo he dicho, lo dicen ellos, que están haciendo una catalogación de esculturas clásicas del mundo, y que nos dicen que esta escultura es quizá una de las 2 esculturas del mundo clásico en mejor estado de conservación.
Una de las dos del mundo clásico en mejor estado de conservación. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor escultura. Pero que lo dicen unos expertos. Porque está casi completa, porque tenemos que entender que lo que nosotros vemos completo en muchos museos del mundo es completo porque lo han restaurado en el siglo XVII, XVIII, XIX o XX. Esta le faltan los dedos que le faltan y tiene restos de color, que es una cosa rarísima, pero junto con una estatua completa es muy, muy extraño. Entonces, cuando hablamos con una pieza de esta importancia detrás de nosotros, pues obviamente parece que me contradigo, pero yo lo que siempre intento decirle a todo el mundo es que tenemos piezas como esta aquí porque esta ciudad era un elemento importante en la economía del Imperio Romano, porque desde aquí se centralizaba la producción y la exportación de aceite de oliva de todo el Imperio Romano. Entonces yo intento siempre no desligar la producción de aceite de oliva con los resultados de una ciudad próspera, que es comprar arte como esta. Y los mosaicos, por ejemplo, los mosaicos los tenemos de un valor excepcional, como el que tenemos aquí al lado de la estación del año, o el que hablaba de Espíritu Santo del nacimiento del vino, que estuvo en la Expo. Es un mosaico muy bueno porque de toda Andalucía elegí ese, ¿no, Antonio? A ver, yo creo que... ¿A ti te pilló aquí? Digamos, no, yo también no, porque todavía no he llegado... Yo en aquella época estaba en Italia. Sí, fue en el 92, llevas razón. Hay pocos mosaicos, diría yo que no hay más de 5 mosaicos de esa calidad en España, del mosaico del nacimiento del vino, el misterio del vino, el que estamos hablando, ¿no? Pero a mí creo que si tuviera que hablar de eso, diría más el conjunto de mosaicos que tiene Écija, el que prácticamente en cada casa romana que excavamos aparecen uno o varios mosaicos. Yo creo que son muy raros en Andalucía. Ni siquiera en España, ni siquiera en Mérida o en Itálica o en otras ciudades romanas. Creo, estaría por hacer un estudio, digamos, cuantitativo, pero es que en Écija prácticamente todas las casas romanas tenían mosaicos, lo cual quiere decir que todo el nivel económico de prácticamente todos los habitantes, obviamente los que vivían en casas urbanas no eran los jornaleros o los esclavos que trabajaban recogiendo aceitunas, pero que digamos que las clases urbanas de la Écija romana en conjunto eran probablemente de las más ricas de Hispania, porque esta era una ciudad muy próspera, ¿no? Entonces yo siempre intento verlo, se me vuelve a caer, intento siempre ver las cosas en ese contexto, pero obviamente esta pieza es excepcional, el conjunto de mosaico es excepcional, como muchas de las inscripciones que aparecen en Écija, pero es que también tenemos materiales prehistóricos muy interesantes, la joya tartésica que tenemos del siglo VII a.C. Esa que es de oro, Antonio. Esa que es de oro, esa es una pieza del máximo nivel. Vuelvo a decir lo que dicen los expertos. La mayor experta española en orfebrería dice que, en su opinión, no hay nada más refinado en orfebrería prerromana en España que esta pieza. No hay nada más refinado que esta pieza, y que para encontrar cosas parangonables tendríamos que irnos al ámbito etrusco, en Italia. En fin, estamos hablando del siglo VII a.C., ¿no? Pero es que también tenemos materiales medievales interesantes, tenemos el conjunto del cementerio. ¿No estás peleado con el micrófono? Estoy peleado con el micrófono. Espérate. El conjunto del cementerio del Salón, que es, como sabéis, quizá el conjunto arqueológico de enterramientos de esqueletos más grande del mundo, en fin. Así que Écija es una... Lo de arriba, ¿no? Del Altozano, ¿no? Y lo que está saliendo en el Picadero. Altozano, que eso está todavía un porcentaje, un 5, un 10% de lo que puede hacer. Sí, porque probablemente el propio cerro en realidad es una acumulación de estratos arqueológicos y no es realmente un cerro, ¿no? Así que Écija es obviamente una joya para un arqueólogo, y una responsabilidad nuestra es conservarlo, ponerlo en valor, estudiarlo y explicárselo a los que nos visitan y a los que vivimos aquí, ¿no? Y eso es lo interesante de la arqueología, que tiene también, aparte de, digamos, es patrimonio histórico y como tal es una obligación a la que estamos comprometidos, independientemente que lo pongamos en valor o no. Pero es que además, yo siempre digo a los chavales de los institutos que vienen a Écija que eso es riqueza para el futuro. O sea, ya le gustaría a cualquier ciudad del mundo tener el conjunto patrimonial construido de palacios o de iglesias y lo que aparece bajo el nivel del suelo que tenemos en Écija, y eso es riqueza. Esos son trabajos en un futuro, en museos, en guía de turismo, en vigilantes de museos, o en gente que trabaje para los vigilantes que tendremos en un número mucho mayor en el futuro, porque Écija ha llegado tarde al ámbito del turismo. Pero chavales y chavalas que, viendo todo este movimiento de la arqueología, estudien la carrera universitaria esta, claro, y se vengan a desarrollarla aquí a su ciudad en un momento determinado. Y ya para finalizar, Antonio, ¿qué retos ves tú en la ciudad de cara al futuro arqueológico? Es decir, yo he escuchado decir, no sé
si eso es una historia o eso es real, de que debajo de la Plaza de Toros hay cosas. He escuchado también decir que desde la Plaza de Colón a la estación, hoy lo que es la policía local, que eso era un circo romano de esto de cuadrigas y tal. He escuchado también que en algún sitio, y tú has referenciado algo de barca, en el río Genil, por ahí hay algo de alguna ciudad o algún barrio de aquella fecha sumergido. Esas son historias, leyendas que se han ido transmitiendo de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, padres, hijos, o eso hay algún rigor científico, arqueológico en eso. No, todos son noticias ciertas. Debajo de la Plaza de Toros está el anfiteatro romano, que es más grande que la Plaza de Toros, sí, y está bastante, digamos, medianamente conservado, porque está parte de la infraestructura que, aunque se ha intentado en ocasiones cuando se hizo la Plaza de Toros. Pero sí, que es real. Hay todavía arcos que se pueden ver. Que si se escarba, sí, y incluso sin excavar, incluso se ven arquillos de cimentación del graderío de la Plaza de Toros, ¿no? Sí. Obviamente el anfiteatro romano, que era más grande que la Plaza de Toros. Donde estaban los gladiadores y todo esto. Efectivamente. Ya. El circo que decías, entre la zona de Colón y demás, se ha identificado, por lo que sabemos no está conservado más que a nivel de la cimentación, lo que era en su momento bajo tierra, subterráneo, pero está ahí, se ha podido más o menos proponer una reconstrucción a partir de arqueólogos que han trabajado en excavaciones arqueológicas, en las que se reconstruye, digamos, la planta, cómo era ese circo. El teatro no lo hemos encontrado, pero tiene que estar en algún sitio, un teatro romano que Écija sin duda tenía, ¿no? Lo de la ciudad sumergida. Sí, lo que habla de un barrio, una casa. Un yacimiento arqueológico de varios periodos en donde está el cerro el embalse del Judío. No es que sea un yacimiento sumergido subacuático de Genil, sino que está afectado por el embalse, la presa que hay en esa zona, que está casi en el límite con Palma del Río, y efectivamente es un yacimiento, digamos, que se ha hecho subacuático por la acción de un embalse reciente, ¿no? Pero todo el campo de Écija está lleno de yacimientos y toda la ciudad es un yacimiento arqueológico. En fin, es un sitio magnífico para un arqueólogo, y yo creo que lo importante es que todas las partes actuantes, los políticos, los promotores y los ciudadanos tengan en cuenta que esto no es un inconveniente, esto es valor para el futuro. Pero eso hace falta mucho dinero. Hace falta. Entonces, porque es que lo que tú estás diciendo, por ejemplo, la Plaza Toro, mira, eso se busca dinero tal y ahí no afecta, pero por ejemplo, lo de esto que estamos hablando de la unidad de los migrantes, que eso sería levantar todo eso. Claro, pero a lo mejor no eso hace falta. No estamos hablando a 100 años, 200 años. Pero a lo mejor no hace falta levantarlo, sino por ejemplo en Londres se ha hecho con el anfiteatro de Londres, se ha hecho en un sótano, una pequeña parte, se ha hecho una reconstrucción virtual en un sótano en el que uno no puede ver, está en una zona de oficinas modernas, pues una zona bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, y uno se ve del sótano de un edificio y tiene una reconstrucción magnífica de cómo era un anfiteatro romano. Entonces, la cuestión es que están los restos y está la posibilidad de hacer cosas en el futuro, que a lo mejor ahora mismo no hay dinero, pero es importante que nos demos cuenta que esto es posibilidades de futuro y que las inversiones son rentables. Y yo creo que se está empezando a ver en Écija. Yo me acuerdo que había gente que discutía, por ejemplo, cuando se planteó que Úbeda y Baeza iban a ser unas ciudades patrimoniales que iban a vivir del turismo cultural. Y pregúnteles usted ahora en Úbeda y Baeza si les ha ido mal viviendo de una ciudad patrimonial. O pregunte en Mérida si lo que se ha invertido en patrimonio, y ahí sí que en Mérida se deja la planta baja de un edificio perdida porque ha aparecido un yacimiento arqueológico, pero pregunte en Mérida si no está funcionando económicamente y demás. Entonces, lo importante es que nos lo creamos y que nos demos cuenta que esto es no solamente una obligación, porque lo es, sino también una posibilidad de desarrollo que además no es el turismo que pueda generar el patrimonio histórico, no es un turismo estacional. Es decir, la Nevada tendrán turismo mientras haya nieve, y en la playa básicamente lo tendrán en verano, aunque se pueda extender a otra época de año. Pero nosotros aquí tenemos un bien que ya le gustaría tener a muchas ciudades del mundo en nuestra propia ciudad, y que además, independientemente de que lo aprovechemos económicamente o no, estamos obligados a conservarlo y a entregárselo a nuestros descendientes. Así que... Pues nada, señores, pues nos hemos quedado perfectamente informados de lo que es un arqueólogo, de las funciones que hace un arqueólogo, de la historia de la arqueología en España, en Andalucía y en Écija.
y hemos finalizado con que ya de por sí hay cosas muy importantes, pero que con relación a lo que hemos comentado y lo que ha certificado el amigo Antonio, estamos todavía, pues eso, en la IOU de lo que puede salir aquí en Écija. O sea, lo que Écija es actualmente, pero lo que puede representar en los próximos años. Antonio, pues muchísimas gracias, 1.000.000 de gracias en nombre de todas las personas que tienen el placer de vernos. Y bueno, si tienes que añadir algo más para ilusionar, incentivar a chavales y chavalas que quieran estudiar arqueología, pues o algo en líneas generales que quiera decirle a todas las personas que nos ven, tanto jóvenes como ya mayores, y que nos ven que están por ahí, por todo el mundo repartidas, porque no hay ancianos por ahí. Gracias a Dios, o no gracias a Dios, porque ahora la gente joven, porque claro, me dicen, Rafael siempre dice que es que te diriges siempre a las personas que emigraron en los años 60 y 70, pero mira, yo tengo 32 años y estoy en Corea del Sur, aquí con un tema de informática. Digo, bueno, yo estoy en China, otro me dice, yo estoy en Toronto. O sea que es que hay también muchos jóvenes que, claro, que también digo que es que hoy se emigra también, hoy también se emigra. Entonces, claro, cuando se tienen que ir, una pena, porque lo suyo es que no se tuvieran que ir. Pero así que, obviamente, lo último que nos quiero decir a todos. Pues mira, abundamos en ese aspecto. Yo llevo 20 años en Écija. Cuando yo llegué había una sola empresa de turismo, que era Ecitur. Ahora mismo hay 4 por lo menos, y hay un montón de gente trabajando como guías turísticos o colocados en monumentos. Cuando yo llegué, se acaba de abrir el museo y ahora tenemos este museo casi terminado, varios proyectos por ahí funcionando, algún pequeño museo de una hermandad, el Cerro del Alcazo de San Gil en marcha y demás. Yo siempre digo a estudiantes, dentro de 20 años habrá seguramente 3 o 4 museos en Écija, y no hace falta necesariamente ser arqueólogo, o sea, porque a lo mejor puede ser un guía de turismo, o puede ser un conductor de autobuses, o un señor que pone un restaurante de gastronomía andaluza para los turistas, o abrir un hotel. Pero está claro que es una fuente de futura, una posible fuente de beneficios. Y simplemente lo importante es que todos tengamos conciencia de que tenemos que cuidar la ciudad, de que competimos, digamos, entre comillas, con otras ciudades que también tienen su encanto y su patrimonio, a lo mejor arqueológicamente no tan importantes, pero que, por ejemplo, han optado claramente, como Carmona, por el turismo cultural, o como Due Baeza, que mencionábamos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la posibilidad de que con nuestros votos y con nuestra fuerza como electores obligar o proponer, incentivar a los políticos que nos rigen a que tomen en valor estas cuestiones. Y es importante, porque insisto, hace 20 años la arqueología era un problema. Yo creo que ahora cada vez menos gente te dice que la arqueología es un problema. Obviamente lo ha sido en su momento, pero lo ha sido porque se ha mezclado con la política. Lo que pasó en Salón, esos retrasos, tiene mucho que ver con el juego de la política, más que con el de la arqueología, aunque es cierto que ese cementerio tan grande, digamos que retrasó el proyecto. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, no es como antes, que la gente ve los restos arqueológicos tanto como un problema para el desarrollo, porque la gente se está dando cuenta ya de que, al revés, son una oportunidad, ¿no? Entonces, que la gente sea consciente, aunque no tengan que estudiar historia o arqueología. Pero insisto, que yo tengo clarísimo, pero clarísimo, lo digo siempre, y lo he dicho creo aquí, que a finales del siglo XX esta será una ciudad, bueno, a finales del siglo XX y a mediados del siglo XX será una ciudad que viva del turismo cultural. Del 21. Del 21, perdón. Me voy de siglo. A mediados del siglo XXI, no a finales, a mediados del siglo XXI, esta ciudad vivirá básicamente del turismo cultural, de los congresos, como vive un montón de ciudades en el mundo que se han dado cuenta que su activo fundamental es la propia ciudad histórica con su pasado monumental, y que es lo que aprecia cualquier visitante, incluso los europeos, ya no solamente los que vengan de sitios donde no hay esta importancia de la historia del pasado como es en Europa, pero incluso los europeos lo disfrutan, ¿no? Y entonces esto yo creo que es un lujo, es una suerte, pero también nos obliga a conservarlo,
a cambiar un poco nuestra mentalidad y a exigir a quien nos gobierne o a que los programas electorales contemplen una atención clara a la potencialización de la conservación y de la explotación, digamos, de los recursos que tenemos, ¿no? Porque es una forma de que a lo mejor dentro de 50 años estemos hablando de que menos gente se tenga que ir. Yo ya estaré arriba. A Corea del Sur. Yo ya estaré arriba. Seguramente todos, yo también. Pero precisamente es lo bueno que tiene la importancia de la arqueología, que es patrimonio que nosotros heredamos y legamos a nuestros descendientes. Exactamente. Bueno, pues a todos los que nos veis a través de las redes sociales, nuestro cordial, afectuoso, cariñoso y caluroso saludo, aunque estemos en invierno, pero Écija es la ciudad del sol. A los que nos ven a través de Teleécija los miércoles, pues igualmente un cordial saludo. Y últimamente también a los que nos escuchan a través de Radio Zafa, esa radio cultural, que el próximo domingo, día 27, es decir, hoy es martes, dentro de 5 días, la Asociación Amigos de Écija, en la 20 edición de entrega en el Salón de Actos de aquí del Palacio Beramey, pues le va a entregar premio a la emisora cultural a Radio Zafa y lo recibirá su director Juan Palomo. Así que a todos, pues muchísimas gracias. Y Antonio, muchísimas, y que tus últimas palabras que has dicho, como decían dame la mano, como decían los faraones, lo has dicho, escríbase y que se cumplan. Sí. Gracias. A vosotros. Bueno, vamos a...